Bienvenidos al webinar Cómo reducir el impacto de la demanda en la planificación de la cadena de suministro. Mi nombre es Amira Callejas y a nombre de APIX ASCM Capítulo México les doy la bienvenida a esta sesión. En un momento daremos inicio a la sesión. Les pedimos que todas sus preguntas nos envíen por medio del chat y una vez terminada la exposición de nuestros expertos, les pediremos nos den respuesta a sus dudas de acuerdo al tiempo restante. Antes de presentar a nuestros expertos, en el tema, quiero agradecer a nuestro patrocinador Rockwell Automation por el apoyo para la realización de este evento. Hoy nos acompañan José Montalvo, Heriberto Castañeda y Andrés Fernández. Buenos días a todos. Y si les parece, damos inicio. Gracias, Samira. Buenos días a todos. Andrés, Heriberto, gracias por acompañarnos. Y Samira, gracias por la invitación. Como siempre, un placer poderlos saludar aquí en este foro de APIX. Nosotros somos de parte de Rockwell Automation, estamos dentro del grupo de soluciones de información. Y bueno, el día de hoy queremos tocar un poco el tema sobre la planificación de cadenas de suministro, obviamente de supply chain. Un poco compartir con ustedes qué estamos viendo nosotros en el mercado, qué estamos viendo nosotros con nuestros propios clientes y también qué estamos viendo nosotros como productores, manufactureros, al igual con nuestros propios equipos y cómo hemos estado sobrellevando este tipo de disrupciones que son obviamente atípicas, pero por lo visto es el común denominador en estos tiempos. Así es que con esto vamos a comenzar. A lo largo de la sesión vamos a hacer algunas preguntas. Esperamos nos puedan ustedes apoyar un poco con sus comentarios y obviamente sus opiniones y poder compartir eso con toda la audiencia. Así es que, sin más preámbulo, entremos ya de lleno en lo que es el tópico. Y bueno, hablando un poco de planeación de cadena de suministro y hablando de toda esta parte de planning, de todo lo que es materiales, obviamente el reto que a lo mejor en algún momento creíamos tener dominado, creíamos tener conocido, realmente ha sido retos completamente dinámicos y retos que han podido cambiar la historia y el contexto a nivel no solo local, pero a nivel mundial en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Tenemos múltiples influencias hoy día en el sector macroeconómico que está realmente afectando muchas de las decisiones que cualquier compañía puede estar hoy día tomando. Y obviamente hay que anticiparse mucho a este tipo de cambios y este tipo de retos para poder tener un contexto más general de cómo contrarrestarlos y sobre todo cómo lograr impactar en menor cantidad y en medida de lo posible el negocio. Pero lo más importante es la experiencia de nuestros clientes y la experiencia misma del mercado. Hemos visto desde decisiones de algunos gobiernos en realmente empezar a cobrar tarifas nuevas, empezar a bloquear algunas importaciones de ciertos sectores económicos. Hemos visto cosas completamente atípicas, como lo puede ser el bloqueo de un canal transmarítimo en otra parte del mundo, que aunque pareciera que está muy lejos, realmente tuvo un impacto bastante considerable en todo lo que es la geografía México y en toda Latinoamérica. Y hay miles de cosas que están sucediendo y aconteciendo todos los días, ¿no? Cuando no hablamos de bloqueos, cuando no hablamos de tarifas, cuando no hablamos de regulaciones, hablamos físicamente de canales de transportación bloqueados. Ahora hablamos de guerras en el ámbito europeo. Y obviamente todo eso va a empezar a contrarrestar. Y hoy día creo que lo hemos visto y todos y cada uno de nosotros podemos tener eso de manera tangible cada vez que vamos a algún supermercado, cada vez que vamos a alguna situación personal donde tratamos de adquirir ciertos productos que por lo regular están en anaquel y que de repente estamos viendo ya ciertas escaseces, ¿no? Un ejemplo de estos es, por ejemplo, el aceite de cocina. Pero ha sucedido esto con muchas cuestiones, no solo en aceite, estamos hablando de cosas, por ejemplo, como la crema de maní, estamos hablando de cosas como lo son, bueno, el papel higiénico ni se diga, fue todo un caos y no solo en México y en Latinoamérica, sino un caos a nivel mundial, cosa completamente atípica que nadie logró entender el por qué. Pero también estamos viendo otro tipo de austeridad y escasez de productos, obviamente en el sector de semiconductores, en el sector tecnológico,
y todas las consecuencias que eso va trayendo a lo largo y ancho de las cadenas de suministro, ¿no? El no tener chips, el no tener pantallas, el no tener circuitos, está provocando que no exista prácticamente producto disponible en lo que es automotriz, en lo que no exista producto disponible en lo que es computadoras o procesadores o cualquier infinidad de productos, ¿no? Y lo puedo remontar a aspectos personales, si me dan la oportunidad. Hace algunos 6 meses, desafortunadamente, mi refrigerador en mi casa tuvo un fallo. El fallo no tenía partes para poderlo corregir. Y lo que normalmente era típico de ir a una tienda de electrodomésticos y poder escoger el refrigerador que a uno realmente le satisfaciera las necesidades, yo no tuve esa oportunidad. Tuve que escoger prácticamente entre 2 modelos, uno bueno y el otro quién sabe, ¿no? Pero realmente era lo único que había disponible en stock para entrega inmediata, y de lo contrario había que esperar 6 meses por un refrigerador con las condiciones o características personalizadas que uno quisiera. Pero 6 meses sin refrigeración, estamos hablando de un caos completo en un hogar, ¿no? Entonces, hablamos de esto, ¿por qué? Porque las consecuencias que hoy día se tienen vienen en muchos sentidos, y lo vamos a platicar un poco más a profundidad durante esta sesión. Hay que estar muy atentos de lo que es la demanda de consumo, cómo está cambiando la demanda de consumo, cómo los consumidores están adquiriendo sus productos, con qué frecuencia, con qué cantidades, con qué variaciones, con qué tipo de presentaciones, porque eso obviamente va a repercutir de manera inmediata en cómo hacemos nuestra integración nuevamente a la cadena de suministro, y de igual forma desde el inicio de la integración de cadena de suministro, que es nuestros proveedores. Vamos a hablar de algunos retos, obviamente, muchos de ustedes ya los conocerán, muchos de esos retos ya ustedes los han estado experimentando durante estos últimos meses y a lo largo de los últimos años de igual forma. Y esos retos, repito, pueden llegar a ser muy costosos, pueden llegar a tener una repercusión muy grande en lo que es experiencia y satisfacción de cliente. Y lo que empieza con cosas como a lo mejor la escasez de fertilizantes para poder rociar los campos de cultivo de soya, repercute en que no haya la producción necesaria o el volumen necesario de soya para cumplir la demanda de mercado del aceite de soya o el aceite de girasol. O a lo mejor que alguno de los países esté incursionando en tarifas y aranceles de importación-exportación, en donde nos vamos a ver afectados en no poder obtener a lo mejor la producción de algunos de los países como Malasia, que es uno de los grandes productores de aceites, y que por cuestiones tarifarias ese aceite no llega al mercado. ¿Ok? Entonces, para hablar un poco más a detalle de esto, vamos a entrar en lo que es la realidad, ¿no? Y la realidad es que hoy día existen diferentes y muchos niveles de madurez en lo que es planeación de cadena de suministro, integración de cadenas de suministro, y no solo la cadena de suministro, sino también la integración con el mismo negocio, la integración con el mercado, la integración con la manufactura de los productos, y poder empezar a crear la trazabilidad de información, la trazabilidad de datos, de una manera tal que nos agregue un valor agregado como negocio. Digo, no vamos a tocar muchos de los detalles, ustedes son expertos en lo que son, obviamente, operaciones, cadena de suministro y supply chain, pero son realidades. En mis épocas tempranas de trabajo, uno de mis primeros trabajos precisamente fue la planeación de inventarios y de materiales, y realmente utilizaba, yo creo que uno de los sistemas más adoptados a nivel mundial, y que podemos ver el logotipo en esta pantalla, que es Microsoft Excel, ¿no? A base de eso se hacían cálculos, en base a eso se hacía un pronóstico, y en base a eso teníamos datos que nos decía, este es el pronóstico de ventas. Pero quizá nunca consideré que venía un evento comercial, quizá nunca consideré que venía una sobredemanda por X factores, y obviamente ese pronóstico de materiales, pronóstico de materia prima, pronóstico de producto terminado fue incorrecto. Y errores y cosas incorrectas las vamos a tener, pero hay que saber en qué medida, hay que saber en qué cantidad, y hay que saber cómo contrarrestar.
Entonces, tenemos obviamente sistemas desconectados, tenemos sets de información desconectados que van desde la producción, el calendario de producción, cuándo se va a producir qué cosa y en qué cantidades, en qué momento los clientes van a empezar a colocar pedidos tradicionales o pedidos que no son los normales, precisamente tratando de contrarrestar un poco y tratando de sobreinventariarse ellos mismos para cualquier ola de sobredemanda que venga. Uno empieza a hacer los pronósticos en base a esos sets de información, hace las planeaciones de demanda, hace obviamente la planeación conjunta con los diferentes proveedores y de la mejor forma posible trata uno de hacer lo que es una buena planeación de cadena de suministro. Pero repito, esto con cualquier movimiento, con cualquier disrupción, puede ser de una planeación exitosa, puede llegar a ser una planeación desastrosa y no solo eso, puede llegar a ser una planeación muy, muy costosa. Con eso le voy a dar la bienvenida a Andrés. Andrés, si nos puedes guiar un poco en lo que hemos estado viendo y discutiendo con muchos de nuestros clientes en este contexto de planeación de demanda. Gracias, Pepe. Un saludo a todos en la audiencia. Pues bueno, bien lo mencionaba Pepe sobre esta parte de la desconexión de las distintas fases que tienen que ver con la cadena de suministro. El año pasado, en un webinar con Apix, hablábamos sobre transformación digital y la cadena de suministro no queda atrás en estos temas de estrategia de transformación digital. Por eso es muy importante entender cómo el mundo se está desplazando con estos sistemas de información hacia poder ser más eficientes y ejecutar las operaciones mucho más efectivas. ¿Qué pasa cuando nosotros, o de manera particular, como lo hablaba Pepe, a través de archivos Excel, hacemos la planificación? Pues hoy en día el mercado ha cambiado muchísimo, ¿no? Nosotros como clientes somos muy exigentes en el pedimento de cómo queremos los productos, cómo queremos un análisis del producto, cómo consumimos el producto y cuándo lo queremos tener el producto en nuestras manos. Y esto evidentemente hace que al estar con una planificación no conectada y siendo la cadena de suministro, en mi punto muy particular de vista, la médula espinal de toda la trazabilidad de nuestros servicios como industria, pues bueno, empezamos a tener ciertos problemas que van afectando hablamos de trazabilidad con sistemas de información, desde cómo estoy monitorizando mis equipos automatizados de estos almacenes inteligentes, por ejemplo, donde tengo que estar reconociendo si mis montacargas están en la situación adecuada de mantenimiento, cómo están de presión las llantas, cómo se encuentra en temas de combustible o gas, cómo se está operando este tipo de servicios para poder generar un movimiento adecuado de los materiales y tener evidentemente un inventario adecuado, organizado y con una trazabilidad, ¿no? Parte de la transformación digital como estrategia creo que tiene que ver con una sola palabra que es la trazabilidad. La trazabilidad, como bien lo mencionaba Pepe, desde que se levanta un pedido por parte del cliente y todo lo que va afectando durante la cadena de valor hasta llegar a la parte de suministros, ¿no? De materias primas, de materias terminadas. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, el no estar conectado con la industria, con mi cliente final, ¿qué me va a provocar? Bueno, pues desabastecimientos durante cambios de demanda, al no venir la ola de cambios de demanda, al no tener un cambio de estrategia en cuanto a cómo lo hacía antes, a cómo lo hago ahora, dependiendo a cómo va haciendo estos cambios el mercado, no me permite analizar mi planeación de la producción y verme inmerso en un desabastecimiento de producción. Por otro lado, hoy el cliente es muy exigente y los plazos de entrega, como ustedes saben, a diferencia de lo que veíamos antes, donde te podían decir tu producto se entrega en 8 días, hoy los productos se están entregando, claro, dependiendo obviamente la industria, pero de manera muy adecuada, digamos, nuestras vidas diarias, el supermercado, lo que compramos a través de e-commerce, cuando vamos a un centro comercial, cuando compramos una computadora, cuando compramos un automóvil, la verdad es que estamos esperando plazos de entrega más cortos y no plazos de entrega más largos, ¿no? Y esto puede afectar justo en cómo operacionalizamos toda esta información. La capacidad restringida de no tener bien planificado a través de un sistema que me permita anticiparme a los cambios del mercado, pues empiezan a hacer que todos esos pedidos pendientes
Primero, empiezan a generar costos internos para nosotros, aumentan los pedidos pendientes y obviamente los niveles de servicio decrecen. Empiezo a tener un cliente al cual no le puedo dar trazabilidad de su pedido, empiezo a generar molestia por los retrasos que están sucediendo, no puedo darle razonamiento de por qué su pedido no ha sido suministrado, y entonces empiezo a tener costos asociados a envíos urgentes. Tener una mala conectividad de todos mis procesos de la cadena de suministro puede generar no solamente envíos urgentes costosos, no me permite, como bien decíamos en el slide anterior, poder tener una planificación de si hoy, por los costos asociados, por temas que no puedo controlar, como temas de costos en el mercado, de materias primas, del dólar, del petróleo, pues puede haber un incremento en los costos de las materias primas y por lo tanto no puedo saber si hoy tengo la capacidad de sobreinventariarme para reducir los costos en lo que esta ola de demanda está pasando, o bien simplemente no puedo suministrar toda esa materia prima dentro de la organización y sobre todo a mis clientes teniendo unos costos excesivos y evidentemente hay una pérdida de mercado por no entregar a tiempo y por un nivel de calidad de servicios decreciendo. Adelante, Pepe. Ahora, un punto importante que mencionas aquí, Andrés, y vale la pena recalcar es, muchas de las cadenas de suministro están ya en el nivel más óptimo, en el nivel más lean, ¿no? ¿Y por qué mencionamos esto? Porque es crítico decir que cualquier variación al costeo de la cadena de suministro puede tener un impacto bastante significativo con consecuencias bastante significativas en un negocio. Aquí compartiendo un poco las experiencias mismas de Rockwell. En esa falta de semiconductores, en esa falta de componentes, muchos de nuestros productos obviamente cambiaron de tiempos de entrega de 2 semanas y algunos de ellos están hoy día en tiempos de entrega, siendo completamente francos, de 12 a 16 semanas. Ese impacto es un impacto brutal en lo que es una planeación de productos, ¿no? Ese cambio de 12 a 16 semanas en lead time, estamos hablando que tenemos que ser ágiles en lo que es el ajuste de este tipo de planificación, uno. Y dos, en nuestro caso muy particular, muchos de los productos que normalmente tenían un tráfico o un tránsito de materiales de un punto de nuestra fábrica a puntos de distribución, lo hacíamos, por ejemplo, de manera terrestre, ¿no? En el caso de México, traíamos prácticamente la carga de manera terrestre en las plantas de Estados Unidos a México. Hoy día muchos de esos productos tenemos que estar volando por la urgencia y por reducir al menos 4, 5, 6 días, una semana adicional a esa entrega. Entonces, esos costos están impactando obviamente en lo que son los flujos de caja, obviamente lo que es la rentabilidad de negocio, y son costos que pueden llegar a ser, repito, muy significativos y tener consecuencias bastante grandes. Ahora, con esto vamos a querer hacer una primera interacción con ustedes. Y en esta interacción, Andrés, si nos puedes ayudar con esta pregunta, vamos a lanzar esta encuesta para que nos puedan apoyar ustedes contestando de su parte. Correcto. Con todo lo que ya hablamos ahorita, nos gustaría entender por parte de ustedes como expertos y que vienen el día a día, entender cuál es la problemática de la cadena de suministro, que es su mayor problema actualmente, cuál es su mayor reto. Nuestro mayor problema en la cadena de suministro es, y aquí damos algunas opciones, incapacidad para adaptarse a interrupciones no planificadas, incapacidad para cambiar a nuevos proveedores e impulsar a los proveedores también, visibilidad de las cadenas de suministro de los proveedores, escasez de recursos laborales o entender las demandas de los clientes. Por favor, voten, háganos saber cuáles son los principales retos hoy de la cadena de suministro en las organizaciones a las cuales ustedes pertenecen. Vamos a dar ahí un par de minutitos, vamos a ahorita mostrar las respuestas. Seguramente dependerá mucho de la industria en la que trabajen los diferentes retos y cómo podemos, ahorita vamos a hablar un poquito de cómo podemos afrontarlos a través de nuevas soluciones que nos permitan minimizar impactos que no están en nuestras manos, pero sobre todo poder tomar el control de aquellas que sí están en nuestras manos a través de soluciones de información. Excelente. Ya estamos recibiendo las
Las respuestas, Andrés, ya prácticamente 70% de la audiencia está votando. Vamos a dar unos 15 segundos más para cerrar esta encuesta. Ahorita con todo gusto vamos a dar el resultado, que no es nada atípico de lo que hemos estado viendo, ¿no? Son problemas muy comunes que se están presentando en las diferentes industrias y en los diferentes sectores productivos. Entonces vamos a cerrar aquí la encuesta. Excelente. Entonces, compartiendo con ustedes, el 35% de ustedes nos está diciendo la incapacidad para adaptarse a interrupciones no planificadas. Ese es el problema número 1 al cual ustedes están enfrentando. Y el problema número 2 es entender las demandas de los clientes. Y lo hablábamos en un principio. El dinamismo que tiene el mercado hoy día es difícil de predecir. La forma en la que los consumidores, las empresas están hoy día adquiriendo sus productos, bastante difícil de predecir, pero no imposible. Entonces, si quieres, continuamos, Andrés. Perfecto. Ahorita, parte de las soluciones que tenemos que entender, justo hablamos de ese 35% sobre cambios que no están en nuestras manos, cómo entender a los clientes. Y esto, claro que tiene una solución. Tiene una solución al poder conectarnos con la industria, el consumidor. Nosotros, aquí lo vemos, ¿no? Aquí vemos los resultados de la encuesta, cómo nosotros podemos tomar control sobre esta parte. Incapacidades para adaptarse a interrupciones no planificadas dentro del ambiente que nosotros controlamos. Es decir, nosotros no podemos controlar si un barco está en medio de una tormenta y no entregó el suministro de chips para la industria automotriz, ¿no? Pero sí podemos nosotros ir planificando la demanda a través de conectividad, a través de planificación e incluso a través de analítica predictiva o machine learning, como muchos lo están haciendo en el caso de Amazon, para poder planificar cómo es que mi mercado se va a mover y qué tengo que hacer para atraer esa demanda adecuada hacia el punto de venta, ¿no? Adelante, Pepe, con el siguiente slide. Aquí, importante, esta es una encuesta de IDC Supply Chain Survey en enero del año pasado, que habla sobre por qué es tan importante la resiliencia en la cadena de suministro y por qué esto se vuelve la clave del éxito. Aquí, bueno, la encuesta nos muestra algunos de los gaps que están afectando la cadena de suministro. Entonces, principalmente la resiliencia es uno de los principales factores que está haciendo que no podamos ir al siguiente nivel. Por eso la parte de conectividad, la parte de nuevos sistemas, de tecnologías de la información y estrategias de transformación digital nos permiten ir a un siguiente nivel. Y lo hablamos ahorita en la encuesta, ¿no? Ustedes mismos nos dieron su opinión sobre esta parte y hablamos de la volatilidad de la demanda, ¿no? Esta parte de entender cómo es que mis clientes están comprando, qué está pasando. Y si vemos dentro de la encuesta, uno de los principales factores es el no conocer en las entrañas de nuestros clientes y consumidores. El poder conectar con las nuevas generaciones y entender cómo están comprando, qué están buscando y qué quieren generar, eso nos va a permitir a nosotros identificar hacia dónde se va a mover la empresa, si vamos a abrir nuevos mercados, si vamos a incursionar en nuevos productos o qué tenemos que hacer para dar una nueva experiencia al cliente que haga que el consumidor se adapte también a lo que nosotros estamos generando en el mercado. Evidentemente hay choques de oferta. Hoy podemos ver, y lo vemos perfectamente en muchos de los productos que se generan en todas las cadenas, tanto e-commerce como cadenas de suministro de supermercados, cadenas de materiales para la construcción. Hoy ya encontramos una cantidad de competencia abismal. Esta parte de conectividad ha hecho que gente que esté en China, en Alemania, en Brasil, en México, en Estados Unidos, sepan inmediatamente cuáles son sus principales competidores, cómo puedo generar demanda, con quién puedo hacer partnership para abarcar de mejor manera el mercado, cómo puedo evitar la escasez de otros materiales. Si yo tengo materiales que están escaseando, bueno, ¿cómo puedo incursionar en un nuevo mercado que me permita ir soportando esta estrategia en lo que mi mercado habitual está cambiando? Recientemente acabo de estar en una empresa que se dedica a hacer aceites y grasas para la industria automotriz. Y parte de una de las principales necesidades es que al no haber automóviles en una cadena de suministro abundante en México,
Muchos de ustedes que seguramente les ha pasado personalmente, me pasó hace un par de meses al ir a comprar un auto, pues me dijeron, tienes que escoger 4 colores, es decir, ni siquiera me dieron la oportunidad de elegir el color que me gustaba, sino elige 4 colores y el primero que llegue es el que te voy a decir que ya llegó para que vengas a recogerlo. De lo contrario, probablemente tengas que esperar entre 8 y 9 meses para que yo te entregue el auto con el color y ni siquiera así te lo puedo asegurar. Entonces, ¿qué pasa? Al haber una escasez de industria automotriz, la parte de industria de aceites y grasas para el mercado automotriz se vio afectado en un 33%. ¿Qué pasó? Que ellos empezaron a entender que de momento esto por el tema de cadenas de suministro, más temas de COVID, no iba a haber un realce en los siguientes 2 años. ¿Qué hicieron? Van a empezar a incursionar con el suministro de gas natural, van a empezar a incursionar en el tema de gasolineras, van a empezar a incursionar en el tema de otros productos. ¿Para qué? Para poder soportar a la estrategia de buscar nuevos productos, como lo vemos exactamente aquí en la presentación en el quinto punto, que es una inadecuada utilización de pipeline para nuevos productos, ¿no? Y otra cosa bien importante, que eso no lo podemos dejar atrás, así como pasó en la industria textil, el tema de quiero ser auténtico, quiero como consumidor final, no quiero comprar los mismos pantalones que todos, quiero que haya una cantidad bestial y empezó el tema de fast fashion, donde ahora en las tiendas de ropa vemos cómo el modelo y la temporada cambia cada 15 días. Hay un modelo estándar que se queda durante 3 meses, pero luego hay un tipo de producto que cambia. Lo mismo pasó en la industria manufacturera. Hoy, pues tenemos diferentes productos y aquí obedece a la parte de bajo volumen y alta mezcla, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora tenemos una variedad de productos enorme para distintos tipos de consumidores, pero al mismo tiempo genera una demanda y empieza a generar problemas de supply chain, empieza a generar problemas de changeovers, materias primas, materias para producto terminado. Tengo un montón de problemas que ahora tengo que suministrar, es decir, tengo una tienda que me está pidiendo 3 productos distintos, pero tengo otra que me está pidiendo una variedad de 6 productos diferentes con una entrega distinta y tengo que empezar a conocer la parte del mercado, ¿no? Entonces, esta parte, ¿cómo podemos nosotros solventar esta parte? Pues a través de empezar a conectar sistemas que permitan llevar una trazabilidad de lo que está pasando en mi planificación, desde la parte de ventas, cómo consume el cliente, la parte desde marketing, a cómo voy yo a implementar estas estrategias que me permitan disminuir el impacto en el mercado, en la cadena de suministro. Adelante, Pepe, al siguiente slide, por favor. Dentro de la planificación de la cadena de suministro, evidentemente empezar a optimizar la entrega de bienes y servicios, sobre todo a partir de la información que estoy obteniendo, es sumamente importante. Nosotros necesitamos, muchos de ustedes ya utilizan algunos sistemas, actualmente ERPs, con los cuales ustedes están abasteciendo información financiera, de producción, de materiales, y están haciendo una pequeña trazabilidad de lo que está pasando en sus almacenes. Sin embargo, el tema de la cadena de suministro no solamente queda a lo interior, tenemos que entender lo que está pasando en lo exterior. Hay empresas muy conocidas en temas de bebidas, ¿no? Esta marca que utiliza mucho marketing, tiene muchas estrategias de trazabilidad. Ellos traen algunos proyectos, por ejemplo, en la cadena de suministro, porque no solamente está viviendo un tema en un ambiente distinto, donde las personas están buscando productos gluten free, sugar free, están buscando productos orgánicos, retornables, que sean atractivos para el medio ambiente. ¿Qué está pasando con este tipo de industrias, por ejemplo? Están generando esta trazabilidad de entender, bueno, ¿qué estaremos vendiendo? ¿Cómo lo estaremos vendiendo? ¿Quién lo va a comprar? ¿Cuáles son los sabores? ¿Cuáles son las utilizaciones que le va a dar el mercado a mi producto? ¿A quién se lo voy a vender? ¿Cómo lo están comprando? ¿Cuándo se producirán esas ventas a partir de nuevos productos? ¿Y cómo vamos a cumplir con esas ventas en todo el transcurso de la demanda? Por ejemplo, esta empresa de bebidas diseñó un proyecto donde muchos de ustedes lo estarán viendo, están regresando a estas botellas, ya sea de PET reciclado o bien de vidrio. Ellos tienen una trazabilidad y ellos dicen, bueno, yo voy a poner códigos en mis botellas para entender primero dónde se está consumiendo,
quién le está consumiendo, cuáles son los sabores que están consumiendo, pero también quiero entender cuál es el impacto al medio ambiente que estoy generando a través de que esa botella regrese. Y si regresa 60 veces a mi planta de tratamiento, yo ya estoy ganando en temas de medio ambiente y en tema de cadena de suministro. Entonces, eso es importante de empezar a conectar las primeras fases de mi cadena de suministro que vienen desde la parte de la demanda y después a entender y tener una visión exacta de cómo voy a lograr entender lo que está sucediendo para dar un buen servicio y sobre todo tener costos adecuados en mi cadena de suministro. Y por eso, a partir de ahí, tú vas a poder fijar esas políticas de nivel de inventario, de capacidades, a través de muchas metodologías, tanto financieras como de adquisición de información, ejecutarla en un sistema y poder traducirla en mejor toma de decisiones. Esto nos permitirá hacer analíticas inteligentes, tomas de decisiones en tiempo real o incluso anticipadas a través de tendencias y entender cómo está el mercado, ¿no? Entonces, de esta manera podemos planificar de una mejor manera toda nuestra planificación y cadena de suministro a través de planificación máster, desde la parte del punto de venta hasta nuestros proveedores de insumos. Y esta es parte de lo que hablamos, ¿no? Hoy muchísima parte de la estrategia, si bien la industria automotriz ha trabajado muy fuerte en la cadena de suministro, suelen ser de los principales actores dentro de cómo se convierte el supply chain a un nuevo modo de vida, es el tema just in time, ¿no? Y lo vemos sobre todo nosotros en el Bajío, cómo las armadoras de los coches empiezan a hacer partnership con su cadena de suministro y cómo les piden a esta cadena de suministro posicionarse cerca de sus plantas para poder lograr el tema de just in time. Si bien no todos los mercados nos permiten hacer just in time, sí podemos nosotros empezar a conectar tres fases: la planta, los clientes y los proveedores. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo centros de distribución y yo les doy acceso a mi plataforma de conectividad para entender cómo están sus niveles de producto dentro de estas almacenes de distribución, pues yo puedo saber cuándo le mando producto, cuánto producto le mando para no sobreinventariarlo y que ellos puedan tener un flujo adecuado de la producción. Si yo conozco el inventario de mis clientes, que en este caso pueden ser una cadena de distribuidores, pues yo puedo saber cuánta producción voy a tener. Y lo mismo pasa con el proveedor al cual nosotros nos volvemos sus clientes. Tener una conectividad a través de un plan integrado nos permite minimizar los impactos en el mercado y nos permite llevar a mejores costos lo que estamos planificando, ¿no? Impulsar la cadena de suministro y dar un mejor servicio en el mercado. Entonces, con esto hablamos sobre el tema de conectividad. Ahora, ¿qué resultados positivos vamos a tener de empezar a conectar toda esta información? Desde cómo consumo, cuándo me van a entregar el producto, cuánto tiempo es que entrego el producto, si hay un problema externo, ¿puedo predecirlo? Bueno, pues entonces ya empezamos a hablar de números, ¿no? El hecho de poder conectar la información, verla en tiempo real, mantener una estrategia y políticas de inventario a través de estrategias de transformación digital y nuevas tecnologías, pues me permite empezar a tener 15% en reducciones de inventario al poder planificar entre mi cliente y mi proveedor cuánto tengo que producir, cuándo lo entrego y cómo lo entrego. El tema de entregas a tiempo, 98%. Esto es un tema que a mí me ha gustado mucho. El tema de Amazon y Mercado Libre, que han sido dos competidores que han estado muy a la par. Amazon en Estados Unidos, como muchos de ustedes sabrán, hoy tiene algunas políticas de entrega de tiempo brutales. Si algunos de los productos que ya están en almacenes y que por temas de analítica Amazon sabe que son muy consumidos durante cierta época del año, ellos tienen inventario ya preestablecido antes de que empiece esta demanda. ¿Y qué pasa? Que te dice la misma aplicación, te dice, bueno, si tú lo compras hoy antes de las 8 de la mañana, yo te lo entrego en el resto de la tarde. Y esto, por ejemplo, en México con Amazon no pasaba, pero Mercado Libre ya lo está haciendo. ¿A través de qué? De compras de supermercado, algunos productos de inventario, algunos productos de electrónica que son muy consumidos por el mercado. Entonces, es importante la planificación y la conectividad para entender cuándo viene mi demanda y cómo puedo generar un 98% mejor en temas de entrega de a tiempo. El incremento de márgenes operativos, pues me permite tener una información adecuada sobre la demanda
y poder entregar a tiempo. Con esto tengo mayores compras, mayores necesidades en el mercado y obviamente eso genera incrementos en los márgenes operativos. Entender la demanda, cómo están mis inventarios, tener bien posicionado dónde está mi producto, no tener que ir a hacer, es muy común la trazabilidad en el almacén. Muchos almacenes de muchas empresas que saben que el producto está ahí, pero no saben en qué posición está, no saben cuándo viene la demanda de ese tipo de producto y tenemos que mover muchísimos racks para poder sacar ese producto, ponerlo en el transporte ya salió, tiene retrasos. Entonces, esta parte y esta planificación y trazabilidad exacta de dónde están nuestros productos nos permite mejorar los márgenes operativos. La reducción en transporte creo que es muy importante porque hoy muchos de los inconvenientes que tenemos es que nosotros como empresas no tenemos a lo mejor la capacidad de entregar a través de nuestra propia flotilla todos los productos. Entonces también me permite rodearme de un ecosistema que nos permita entregar de manera pues mucho más rápida estos productos, ¿no? Hoy está siendo muy utilizado por el mismo Amazon, Mercado Libre. Mercado Libre tiene sus camionetas de mercancía, Amazon también, pero se rodearon de un ambiente distinto, así como lo hizo Uber Eats también. Amazon y Mercado Libre, por ejemplo, hoy está contratando a jóvenes que tengan camionetitas o coches y que están entregando productos de Amazon y Mercado Libre para poder dar una flexibilidad mucho más rápida de lo que podemos hacer y a través de eso reducir un 25% de los costes de transporte, ¿no? Y ofrecer obviamente una mejor calidad de servicio. El 20% de reducción en el ciclo de tiempo con este tipo de estrategias. Hay muchas empresas que nos permiten reducir a través de costos consolidados, que nos permiten utilizar camionetas más chicas que puedan entrar en sitios, pues a lo mejor no tan poblados o no tan civilizados, pues nos permite tener un ciclo y una reducción del tiempo. Y obviamente el servicio, que es lo más importante, hablando de estos tres rubros que estamos hablando abajo, de costos de transporte, tiempos de ciclo y tiempos de entrega del pedido, genera mucha más calidad de compra y mejores márgenes operativos. Entonces, es importante esta parte, cuando ustedes hablen de cadenas de suministro, muchos de esas cadenas de suministros de almacenes ya automatizados, ustedes ya tienen muy cuadrada la estrategia en cuanto a la cadena de suministro. Créanme que hablar de transformación digital, de sistemas que me permitan anticiparme, puede ser benéfico. Y hablamos de sistemas MES para trazabilidad de genealogía, hablamos de plataformas IoT para el estudio del mercado, hablamos de realidad aumentada para entender cómo están operacionando nuestros almacenes. Entonces, esta es una parte importante de por qué conectar genera una planificación positiva empresarialmente en el mercado de la cadena de suministro. Vamos a darle ahora tiempo a nuestro compañero Heriberto. Heriberto, ilústranos con estos casos de éxito, cómo has visto tú el mercado y pues te cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Andrés, Pepe, amigos todos, muy buenos días. Pues sí, prácticamente retomando todo lo que venías mencionando, Andrés y Pepe también en su momento, pues los hábitos de consumo han cambiado. Hoy día las presiones de un mercado y una demanda requieren que las empresas flexibilicen no solamente sus procesos al interior, los procesos operativos, sino realmente buscar el cumplir con esos programas, esos planes de producción. Y uno de los elementos clave justamente se encuentran en el tema de abastecimiento. Pero llegando al tema, prácticamente la historia de éxito que queremos compartir con ustedes, amigos, habla de esta empresa, Olde Thompson, una empresa basada en California. Es una empresa dedicada a la fabricación de especias e ingredientes de cocina, prácticamente estos especieros, sales y demás. Es el core business de esta organización. Es una organización que factura $75 millones al año y justamente esta empresa cuenta con certificaciones por el mercado que atienden, FDA, Kosher, SQF, HACCP, etcétera. Y algo que estábamos conversando hoy por la mañana justamente, es una empresa que ha crecido en el último, el reporte que tenemos, el contraste del 2020 al 2021, en un año crecieron en un 31.8%. Este crecimiento ha sido orgánico y ahorita vamos a platicar un poco más en detalle. Es una empresa que hoy día, tiene una fábrica, les platicaba, en California,
en donde están alojadas 11 líneas de llenado. Tienen también ellos sus propias líneas de fabricación de empaque primario, vidrio y plástico. Y es una empresa que en su reporte y en su página de internet reportan que justamente es altamente automatizada. Esto es muy importante como parte de los resultados, pero no solamente, vamos, el tener una empresa, una organización, una operación altamente automatizada, realmente no es lo único. Somos muy, bueno, esta empresa lo que nos reportaba, son muy dependientes del tema de materias primas y abastecimientos, ¿no? Algo también importante que quiero destacar de esta organización, Olde Thompson, es de que ellos están implementando hoy día de manera muy activa lo que son iniciativas de sostenibilidad y economía circular, muy alineados a lo que es la agenda de sostenibilidad de la ONU al 2030, ¿no? Entonces, prácticamente esta empresa, hablando del tema de suministro, nos reportaba que bueno, uno de los grandes desafíos de muchos, uno de los principales desafíos justamente era el tema de escasez, que incluso en el ejemplo que ilustraba Pepe en un principio de la conversación, pues justamente la escasez de materia prima, ¿no? Hoy ya ellos abastecen, o esta empresa abastece o cubre prácticamente 12 países, lo que es Estados Unidos, México, Perú, Brasil, pero también Italia, Turquía, Pakistán, Nigeria, vamos, y ahí viene otra presión, el tema del suministro, ¿no? La expeditación de producto hacia esos puntos, ¿no? Entonces, algo muy, muy importante que nos destacaban justamente los desafíos era eso, el tema de la cadena de suministro. Nos decían, pues yo soy altamente automatizado, soy muy eficiente al interior de mis procesos, pero al tener una cadena de suministro, al tener estos desafíos de cadena de suministro, realmente no estoy cumpliendo con con mis planes de producción, con mi forecast de ventas. Ha sido todo un desafío, justamente por lo que mencionaba Andrés hace un instante. El tema de hoy día ellos tienen que abastecer en un modo de alta mezcla y bajo volumen. Son muchos lotes pequeños los que tienen que ir fabricando, y si bien su operación al interior les favorece porque tienen esa flexibilidad por la manera como están organizados, realmente el desafío viene antes, ¿no? El tema de cadena de suministros. Hoy ellos reportan una utilización de activo fijo del 6.5%, y bueno, tienen justamente cuatro bodegas de distribución. Ahora, una vez que, bueno, platicaban lo que decía Pepe hace un instante, ¿no? Ellos basaban toda la parte de planeación de la demanda con herramientas como Microsoft Excel, etcétera, es lo que había. Sin embargo, ellos decidieron en algún momento implementar tecnología, como la acaba de describir Andrés, una tecnología para poder hacer una planeación de la demanda, modelando justamente el tema de stock de materiales, modelando el tema de forecast de inventario, optimizando justamente también la parte de cadenas de valor, y algo muy interesante que mencionaba también Andrés hace un momento, el tema de poder diseñar escenarios de what if, como le llaman, ¿no? El qué pasaría si sucede tal cosa. Existen plataformas hoy día, bueno, de hecho, parte del apoyo que les dimos fue dotarles de una plataforma que permite darles esa visibilidad en temas de inventario, y sobre todo contrastado contra las plataformas ERP, el tema de la planeación basada en capacidades reales y no capacidades infinitas. Encontramos muchas veces que el ERP hace este cálculo de capacidades, pero basado vamos, asumiendo que tienen toda la capacidad de manera infinita. En este caso, la plataforma que pudimos nosotros dotar a Olde Thompson justamente está basada en restricciones y reglas de negocio para poder hacer esa planeación de capacidad mucho más precisa y mucho más real. Entonces se implementó ese plan, si lo verán del lado izquierdo, en la primera columna, ellos pudieron incrementar eficiencia en 35% de manejo de inventario, tanto de materia prima, de materia prima como de producto terminado. Pudieron construir estos escenarios what if para poder favorecer metodologías y entregas más rápidas, just in time y just in sequence en algunos casos. Otra vez también algo muy importante, y lo mencionaba Pepe y Andrés anteriormente, el tema de tener esa claridad, esa visibilidad en tema de cómo están mis inventarios, cómo lo estamos manejando, y eso les permitió justamente reducir en un 35% en un lapso de 18 meses, lo cual les representó prácticamente $10 millones en costos operativos. Continuando ya al centro, el tema de la reducción de mano de obra directa, recordemos que ellos nos reportan que tienen una operación altamente automatizada, lo cual justamente permite favorecer el poder crecer en esos rangos, en esos porcentajes. Recordemos, 31.8% fue el crecimiento que se dio del 2020 a 2021, y justamente eso, obedeciendo a los planes de producción, favorece el siguiente porcentaje, y en la columna del lado derecho, en un 99% el tema de entregas completas. Suena
agresivo ese porcentaje, pero es el resultado justamente de tener una operación flexible, eficiente y justamente también esa visibilidad de la cadena de suministro hacia atrás y sobre todo también la flexibilidad de poder diseñar escenarios y anticiparse a una posible, a una variación en el tema del suministro de materia prima. Entonces, continuamos. Pepe, si nos ayudas en la siguiente. Claro que sí. Vamos a interactuar otra vez, Heriberto. Vamos aquí a pedir de su ayuda y compartir con ustedes también un poco sobre cómo ustedes están llevando hoy día la planificación de cadena de suministro. Les vamos a abrir esta encuesta inmediatamente y si nos pueden compartir su opinión en ese sentido, ¿cómo están ustedes llevando su planificación de cadena de suministro? ¿Lo hacen a través de hojas de cálculo tipo Excel, sistemas hechos en casa, perdón por la traducción ahí de cosecha propia, pero son hechos en casa, sistemas que hayan sido programados localmente en su corporación, algún software especializado de planificación de cadena de suministro dedicado, o una combinación de softwares de cadena de suministro y hojas de cálculo, o simplemente a lo mejor herramientas precisamente de experiencia humana, de cálculo mental, más que otra cosa, simplemente intuición y conocimiento de su negocio. Vamos a dar aquí unos segundos más, ya están llegando las respuestas. Unos 15 segunditos más. Excelente. Vamos a cerrar aquí la encuesta y compartir con ustedes precisamente estos resultados. ¿Qué podemos ver en los resultados? Pues prácticamente la gran mayoría de ustedes nos comparten que están usando una combinación de software de cadena de suministro en conjunto con hojas de cálculo. Y esto es muy común verlo, ¿no? El hecho de tener algunos sistemas especializados de cadena de suministro, pero uno de los tópicos que hemos hablado y de crítica importancia en lo que hemos estado el día de hoy discutiendo es el software por sí solo no deja de ser eso, un software, ¿no? Viene acompañado de una estrategia, viene acompañado de objetivos alcanzables y viene acompañado sobre todo en la parte de integración. ¿Cómo podemos realmente integrar los diferentes sets? ¿Cómo podemos crear ese hilo digital de integración vertical horizontal en la cadena de suministro y poder empezar a hablar ya de sistemas automatizados, sistemas digitales que los pueda llevar a ese siguiente nivel de valor como negocio? Entonces, regresamos contigo, Heriberto, si nos guías un poco en lo que es Supply Chain Planning habilitado por tecnologías digitales. Claro que sí, Pepe. Y de hecho, retomando la primera encuesta, los resultados decían, el 35% mencionaba o respondió el tema de esa falta de capacidad de poder anticipar cambios en la cadena, y el 25% respondía justamente el tema de entender las demandas del cliente. Hoy día, justamente este cliente que les platicábamos, implementó una tecnología justamente para específicamente planeación de la demanda, y lo que buscan o lo que buscamos como socios de negocio es que nuestros clientes aprovechen los datos, como dice el título del slide, integrar su negocio y poder tomar decisiones comerciales basadas en información. Aquí le pusimos inteligentes, pero basadas en información realmente y, por supuesto, experiencia, como lo describía Pepe hace un instante. Entonces, algo bien importante, el que ustedes cuenten con alguna tecnología que les facilite el modelado justamente de ese forecast, de ese pronóstico de inventarios basado en el plan de ventas, que cascadee y que derive justamente en un plan de producción y en el programa pues de ejecución de las órdenes de producción, y que ustedes, vamos, adicionalmente a que tengan esa flexibilidad operativa, cuenten con esa flexibilidad justamente de la cadena de suministro a través de qué, del modelado de simular escenarios what if, y justamente lo que mostramos acá
es prácticamente ilustramos cómo lo vemos nosotros, ¿no? Y bueno, quiero abrir aquí en este momento a un panel de discusión. Andrés, Pepe, por favor, siéntanse con la libertad de poder compartirnos o participar. Realmente abrimos el panel a nosotros para poder conversar sobre estas estrategias que típicamente hemos notado nuestros clientes han adoptado en temas de planeación de la... Claro que sí, Heriberto. Y bueno, quedan un poco, nos quedan unos 10 minutitos en esta sesión. Queremos hacer una encuesta adicional, ahorita la vamos a hacer. Y si tienen algunas preguntas, como mencionó Samira, las pueden hacer a través de la pantalla de preguntas, las iremos tomando aquí. Pero estamos hablando de dos conceptos que son realmente importantes. Uno es infraestructura, uno es capacidades tecnológicas para poder empezar a hacer planificación, empezar a hacer esa parte de planeación de supply chain. Pero estamos hablando ya de lo que es la integración, obviamente, de diferentes sistemas, como ustedes lo mencionan, en el sentido de sistemas de negocios tipo ERP, en el sentido de sistemas de planeación de materiales, en el sentido de sistemas de planeación y ejecución de manufactura, y obviamente sistemas que están conectando a los clientes que nos pueden apoyar mucho en la parte preferencias de mercado, demandas de consumo, cómo está cambiando identificar ese tipo de tendencias y ese tipo de anomalías en lo que son esas preferencias de cómo quieren comprar las personas del mercado y empezar realmente a anticiparse a ese tipo de cambios. Lo mencionamos en un principio. No hay un sistema perfecto porque las disrupciones van a ocurrir y van a ser diferentes y van a ser inesperadas. Por eso son disrupciones. Pero sí nos podemos empezar a anticipar en ese sentido a cuánto inventario tenemos, cuánta materia prima tenemos, cuántos proveedores tenemos, plan A, B, C y hasta la Z en el tema de proveeduría, cómo está el mercado, qué tipo de satisfacción de mercado tenemos y cómo estamos realmente afectando o mejorando esa parte de plazos de entrega. Al final del día, y lo escuchamos varias veces en esta sesión, al final del día todo esto genera valor al negocio, en la forma de productividad, en la forma de costo, en la forma de satisfacción, experiencia de cliente, etcétera. Entonces, con eso voy a abrir esta siguiente pregunta para ustedes y es esta de acá. ¿Cómo se enfrentan ustedes a lo que es la escasez de suministros? ¿Cuál es su reacción en ese tipo de escenario, en donde tienen escasez de suministros? ¿Qué tácticas están utilizando ustedes para hacer este tipo de disminuir el impacto y disminuir el efecto de este tipo de situaciones? Estamos ahí recibiendo las votaciones y sus comentarios. Entonces, tenemos disrupciones en cadena de suministro. ¿Qué tácticas usamos? Sustituimos de material o de ingredientes, suspendemos ofertas de producto que el mercado espera, introducimos nuevos productos como un reemplazo, mantenemos el status quo y vamos a cerrar esta votación y compartirla con todos ustedes. Prácticamente la mayoría de ustedes nos dice que la sustitución de materiales o ingredientes es una de las tácticas a utilizar. Y eso es un efecto muy común, pero también es un efecto en donde tenemos que tener mucha consideración en lo siguiente. Cuando sustituimos material o ingredientes, hay que asegurarnos que sea un material de buena calidad, que cumpla con todas las restricciones, regulaciones, dependiendo obviamente de en qué sector o en qué industria estemos, y muchas otras cosas que es importante, y ojalá fuera tan fácil como cambiar de un producto A a uno B y no se nota un cambio, ¿no? Pero todo esto, al final del día, repito, requiere y demanda una coordinación y una planificación bastante avanzada. Vamos a dar con esto a un resumen de las ideas y las cuestiones que hablamos el día de hoy. Y aquí sí, Andrés, Heriberto, si me apoyan un poco, vamos a manera de resumen decir cuáles son los puntos importantes en este sentido. Digo, obviamente no queríamos hablar de soluciones específicas o de softwares específicos. Si ustedes tienen cualquier necesidad, estamos aquí a sus órdenes.
Pero vamos, si quieren, con esto terminamos la sesión de hoy. Perfecto, pues aquí podemos empezar a ver esta incertidumbre de qué depende, ¿no? De qué está pasando, claridad sobre lo que la empresa puede y no puede lograr en esta organización. Y algo bien importante que hablamos es la conectividad, ¿no? No podemos vivir la inclusión como una táctica, es decir, si bien puede existir la experiencia o buenas ideas, siempre la información que viene desde el mercado hacia lo que va a ser mucho mejor como una estrategia para minimizar esta incertidumbre. Y evidentemente también algo muy importante, el tema como bien lo mencioné Andrés, utilizar la información para poder tener una planificación más precisa justamente y basada, vamos, utilizando vehículos tecnológicos que faciliten o incrementen justamente el índice de precisión en esos pronósticos de supply chain, vamos, de abastecimiento, va a ser clave en conectividad justo con lo que acaba de mencionar Andrés. Excelente. Una de las partes críticas, yo creo que es uno de los grandes takeaways del día de hoy es contabilicemos la incertidumbre, contabilicemos los errores de planificación, ¿no? Tengamos fuera del descontrol que hay en todas las disrupciones de supply chain, tengamos control en entender cómo esos errores de planificación impactan, anticiparnos a que puede haber esos errores y cómo disminuir el potencial efecto y riesgo. Y obviamente poder controlar esa parte de la incertidumbre. ¿Y qué pasaría si ahora se cierra el canal de Panamá? ¿Y qué pasaría si ahora, yo no sé, desaparece el aeropuerto más grande de tráfico aéreo en el país, ¿no? Y luego, por otro lado, creo que uno de los grandes mitos es que a todos los clientes hay que tratarlos igual, ¿no? Hay que entender que hay clientes que nos dan más ventajas competitivas, que son clientes más grandes y que hoy, dependiendo del sapo, podemos hacer la pedrada, ¿no? Entonces, es importante enfrentar esas opciones para poder ser operacionalmente inteligentes con respecto a lo que está en el mercado. Y con ello poder hacer una planeación basado en información otra vez con capacidades finitas, sabiendo qué tenemos en inventario, pero también entendiendo cuál es la demanda que me requiere mis múltiples clientes en función del mercado que requiere una diversificación en tema de producto terminado. Y ya por último, creo que también una de las críticas importantes es aceptar que la excelencia operativa, la excelencia en fabricación, la excelencia en manufactura, no son esfuerzos aislados. Es una integración vertical y horizontal de objetivos corporativos habilitados por plataformas tecnológicas que nos pueden llevar a poder trabajar de forma transversal dentro de la organización y, como bien lo mencionábamos, que no solo sea información y datos que estén dentro de las 4 paredes de la organización, sino que integren al mercado, que integren a los proveedores y que realmente nos permita, repito, crear ese hilo digital. Por nuestra parte es prácticamente todo. Creo que iniciamos ahí algunas preguntas, Samira, las iremos respondiendo, regresaremos con ustedes. Les agradecemos que hayan tomado el tiempo el día de hoy en acompañarnos y les dejamos estos datos ahí si ustedes están interesados en ya tener a lo mejor alguna conversación más a detalle de sistemas de planeación, de integración de hilo digital, de cadena de suministro y demás. Estamos a sus órdenes, déjenos saber y con todo gusto los contactaremos. Pero de igual forma, nuevamente, gracias a todos por su tiempo el día de hoy. Ha sido un placer volver a estar cerca de ustedes con nuestros amigos de Apix. Muchas gracias, José, Heriberto y Andrés, por su generosidad, antes que nada, por compartirnos conocimiento. Y si les parece, aquí tenemos algunas preguntas. Vamos a contestar la mayor cantidad que podamos. Adelante. Nos pregunta Alan, ¿cómo compensan las variabilidades de la demanda los actores de la cadena de suministros y por ende su economía? Hola, Samira. Hola, no sé si me escuchan. ¿Sí me A ver, escuchan? se cortó un poco al final. ¿Me puedes
Perdón, claro que sí. ¿Cómo compensan las variabilidades de la cadena de suministro los actores de la cadena de suministro y por ende la economía? Esa es excelente pregunta y te voy a dar mi opinión muy personal. La única forma de contrarrestar esas disrupciones de la cadena de suministro, honestamente, es el entendimiento de la causa y efecto de las mismas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Yo puedo sufrir los embates y las consecuencias de las disrupciones, pero si no logro entender en qué grado afectó qué cosa, si no logro entender cómo anticiparme esas disrupciones y si sucede algo, cómo accionar o reaccionar a ese algo, ahí es donde realmente viene el entendimiento. Como lo decíamos, es imposible anticiparse y saber cuál va a ser la siguiente gran disrupción de supply chain, pero sí es posible saber cómo tengo los fundamentos de mi planeación para poder tomar un plan B o una acción alterna, ese tipo de cuestiones. Ahora, en lo económico, obviamente todo tiene causa y efecto, ¿no? Pero esa anticipación de saber que si con el proveedor A voy a tener a lo mejor una potencial disrupción y tengo un proveedor B, ya también me puedo anticipar a cuál va a ser el impacto económico de hacer una migración o un switch a esa nueva proveeduría, por ejemplo, o a nuevos comportamientos de mercado. No sé si hay alguna otra, Samira. Sí, tenemos otra de Enrique. Bueno, nos preguntan si vamos a tener este webinar después. Sí lo pueden ver en nuestro YouTube, canal de YouTube de ASSM Capítulo México. Y de todas formas, aquí en la pantalla están los datos de nuestros 3 expertos por si se quieren comunicar ustedes con ellos para algún tema en particular. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cómo con la constante situación de disrupciones en la logística internacional, considero que Just in Time es una metodología que me parece que no aplica en nuestra realidad? ¿Qué opinan de eso? Totalmente de acuerdo. El efecto de Just in Time es cuando tienes perfecto control de flujo de materiales, flujo de procesos y flujo de muchos otros factores, ¿no? Pero existe, de cierta forma, un just-in-time virtual, si lo queremos ver así. Y eso viene, obviamente, en base a una buena planificación de supply. Lo mencionaba yo hace un rato, ¿no? En nuestra proveeduría de productos de automatización y control del mercado, subimos a lo mejor de 2 a 3 semanas de tiempo de entrega a 12, 16 semanas de tiempo de entrega. Va a ser una acción que tengo que tomar anticipadamente para que el just in time lo planee yo 16 semanas antes, no 2 semanas antes. Yo honestamente creo que mucho lo que nos ha agarrado en curva en este sentido ha sido el hecho de que no logramos tener la agilidad y la resiliencia, como lo platicábamos, de poder reaccionar a esas condiciones y poder saber en un entendimiento de información la causa-efecto de una acción y de una reacción. No sé, Heriberto, Andrés, si tengan algún otro comentario. Totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que el just in time hoy no es aplicable para todos, ¿no? Hablamos el ejemplo de la industria automotriz que tiene más organización en ese sentido, pero después hay otros productos que tienen que tener proveeduría de China, de Alemania y de otros lados y que no nos permite poner una planta al lado que nos esté suministrando constantemente. Pero ¿qué podemos hacer con este Just in Time virtual del que hablaba Pepe? Pues es una plataforma que nos conecte con nuestros proveedores y que si bien no va a ser un Just in Time, sí nos permite saber cuándo llegan nuestras materias primas para saber cuándo podemos entregarla al mercado. Y sobre todo también el tema de poder plantear escenarios posibles, dependiendo de la situación del momento, y poder anticipar, como decía Pepe, esa posible disrupción, neutralizar el efecto de la misma y poder cumplir justamente con los planes, sobre todo planes de producción, ¿no? Porque al final el impacto también viene directo pues a la parte de operaciones también. ¿Alguna otra, Samira? Ya nos pasamos 4 minutitos, somos unos abusivos. Si les parece, una pregunta más. Claro Tenemos que sí. muchas, pero bueno, de todas formas les vamos a pasar a ustedes las preguntas por si pueden ahí contactar a la gente para Claro las que dos. sí, nos ponemos en contacto con todo gusto, pero claro, vamos con una más. Nos preguntan, en mi empresa manejamos productos perecederos. Batallamos mucho con el tema de generar obsoletos. ¿Tienen alguna recomendación que pudiéramos considerar para mejorar este indicador? En el campo de perecederos, esto se vuelve exponencialmente más crítico, ¿no?
porque una cosa es tener materia prima y sobreinventario, pero otra cosa es tener una fecha de caducidad en ese inventario. En ese sentido, ¿cuál ha sido nuestra aproximación y sugerencia a clientes del ramo en perecederos? No solo se necesita la integración de información, sino la validación y que todas las áreas dentro del negocio coincidan que los datos que están ahí son datos válidos, son set de información válida. ¿Por qué? Porque cualquier falla, repito, causa ese tipo de pérdida en el aspecto perecedero. Otra cosa en el aspecto perecedero es sumamente crítico la conectividad con el mercado, el consumo y la conectividad con proveeduría o proveedores. ¿Por qué? Porque no nos podemos dar el lujo precisamente de sobreinventariar. No nos podemos dar el lujo de comprar esas compras de pánico y tener, porque de nada sirve, se puede echar a perder, ¿no? Heriberto, Andrés, no sé qué hayan visto ustedes últimamente y recientemente en este tipo de sentido con clientes en el ramo. Correcto. En el tema de perecederos, por ejemplo, la industria de pintura automotriz, uno de los principales factores es la materia prima. Y la materia prima tiene también fecha de caducidad. Y específicamente, estas materias primas consolidan el 60% del costo de costo de producción de galones de pintura. Entonces, ahí es sumamente importante entender cuál es el consumo en el mercado, cuál es la conectividad que voy a tener en cuanto a las materias primas, cuánto tiempo pasan en almacén de materias primas, cuánto tiempo pasan a nivel de producción, pero estamos hablando de una trazabilidad no solamente a nivel de logística, sino estamos hablando de qué pasa en toda la cadena de valor dentro, desde que suministramos la materia prima, una buena planeación de la materia prima, una buena utilización de la materia prima para que después la entrega al mercado sea lo suficientemente adecuada con un producto de calidad. Esto, principalmente en mi experiencia, ha sido uno de los factores más disruptivos que ha tenido. ¿Por qué? Pues porque estas materias primas dependen del petróleo, dependen de aceites, dependen de adhesivos, de activos. Entonces, efectivamente, tener una plataforma tecnológica que me permita guiar toda la cadena de valor desde que entra la materia prima, cuando llega, cómo la debo utilizar y cuándo debe salir, es sumamente importante para minimizar el impacto, y esto puede minimizarse hasta en un 15 a un 20%. Correcto, y en temas de planificación, Pepe, lo que yo he notado, hablando de tiempos de frescura al interior de los procesos productivos, pero también el tiempo de vida en anaquel, pues son puntos muy importantes. Y típicamente lo que yo he notado es de que de repente la planeación misma, o sea, vamos, no solamente la planeación de cadena de suministro, sino realmente el impacto que deriva a la parte de los planes de producción. De repente la gente, los planners tienen, pues tú lo viviste en algún momento, los planners tienen que, vamos, tener la astucia, la pericia y la experiencia para poder justamente replanificar semanalmente o incluso a veces diario, ¿no? Entonces creo que el tema de tener una visibilidad en la cadena de suministro tiene un impacto positivo justamente en la parte transformacional u operativa de cada uno de los negocios. Claro, yo creo que de las mayores, y ya para cerrar, de los mayores aprendizajes, y aquí remontándome a mi propia experiencia, que yo puedo decir hoy, el poder levantar la mirada y ver más allá de las 4 paredes de la organización es uno de los grandes aprendizajes. Si yo tan solo hubiese tenido la capacidad de integrarme con mis proveedores y con mis clientes y hacer una planeación de cadena, integración de cadena, hubiese sido un cambio radical en ese entonces. Pero hoy día estamos aquí, la tecnología está aquí y bueno, hay que tomar precisamente lo mejor del todo para poder hacer las mejoras y los beneficios del negocio. Samira, muchas gracias por la invitación nuevamente. Espero podamos hablar prontamente y bueno, regresamos a ustedes con las preguntas que hayan quedado pendientes y con todo gusto se las vamos a contestar. Heriberto, Andrés, gracias por el tiempo. Un placer saludarlos el día de hoy. Gracias a todos. Buenos días a todos. Muchas gracias, Andrés, Heriberto, José, y bueno, estamos en contacto. Gracias a todos por su participación. Y bueno, si nos siguen en redes sociales, ahí nos pueden comentar qué otros temas les interesa para estos webinars. Gracias, buenos días. Donde le den like, ahí estaremos, mi querida Samira. Perfecto, gracias a todos. Saludos a todos.